Sinceramente, pensé que me costaría mucho encontrar 10 tipos de puertas diferentes para acceder a un coche y he llegado casi a 20. Parece mentira que algo aparentemente tan sencillo se pueda complicar tanto. Te adelanto una cosa, algunas te van a sorprender. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Buscar la forma de acceder al interior de un coche con una puerta parece algo bastante sencillo. Pues ya vais a ver que no lo es tanto. Además, hay que distinguir dos etapas. La primera, cuando los coches tenían chasis separado y simplemente la carrocería va encima, y luego cuando la carrocería comenzó a ser el propio chasis, que era chasis autoportante, y en ese momento hacer agujeros al chasis pues debilitaban la rigidez del coche. Cuando las carrocerías eran simplemente eso, algo bonito y práctico y cómodo que se ponía encima de un chasis, pues no tenías ningún problema en hacer las puertas como quisieras, porque no influía para nada en el comportamiento o en la rigidez del vehículo. Lambda, un coche que lo cambió todo. Pero en 1932 aparece un coche que lo cambió todo, el Lancia Lambda, que no tenía chasis. Bueno, en realidad sí tenía chasis. Lo que no tenía era chasis separado. La propia carrocería oficiaba de chasis, lo que se llama sistema monocasco. Esto tenía muchas ventajas, muchas. Ahorraba peso, aumentaba la rigidez y además, una cosa muy importante, permitía rebajar la altura total del coche. Bueno, eran tantas ventajas, tantas, que hoy día la inmensa mayoría de coches, por no decir todos, utilizan los chasis monocasco, exceptuando, bueno, pues algún todoterreno, alguna pick-up y poco más. Todos los coches que ves tienen chasis monocasco. Pero esto complicó la vida a los ingenieros hablando del tema de las puertas. ¿Por qué? Porque si querías que el coche tuviera una buena accesibilidad y hacías una apertura muy grande de las puertas, un hueco muy grande, debilitabas bastante el chasis. Bueno, fijaos, si esto es así, que los coches de 4 puertas, lo primero que se hace cuando se preparan para competición es soldar las puertas traseras y anularlas. Bueno, si lo permite el reglamento, pero es que ha habido veces que es que incluso las puertas delanteras se sueldan, como pasó con los Mercedes 300 SL, que ya lo contaremos, y el coche no tiene puertas, se entra por la ventanilla, porque todo esto colabora a que el chasis sea más rígido. Son todos los que están, pero probablemente no están todos los que son, porque aquí he traído un montón de tipos de puertas, ya lo veréis, pero hay más, sobre todo en coches minoritarios, estos coches superdeportivos minoritarios que parece, a mí a veces me da la sensación que el ingeniero que los diseña se le olvida que tiene que llevar puertas y dice, oye, las puertas, ¿y ahora qué hago? Y se hace algunos inventos rarísimos. Yo creo que en esto de las puertas muchos ingenieros demuestran su ingenio y a veces también estar un poco locos. Os tengo que contar que la idea de este vídeo no se me ha ocurrido a mí, sino a un miembro del canal. Bueno, en realidad debería decir una miembra, porque es chica. Pero bueno, ya sabéis que tenemos un área de miembros, os lo recuerdo siempre, es de pago, lo menos que permite YouTube, 0,99 € al mes. Y ahí encontraréis muchas cosas. Charlo mucho con vosotros, contesto a todos vuestros comentarios y luego hay charlas en directo y además vídeos específicos, que yo con vosotros no me perdería. Pero bueno, volviendo a este vídeo, yo creo que podemos hacer, si me aportáis suficientes ideas, un segundo vídeo sobre puertas que sea más plural. Sin puertas. Como decían las abuelas, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si resulta que las puertas entiendes que debilitan el chasis y son un problema, pues sencillamente no pones puertas. Y hay coches que no tienen puertas. Más de lo que pensáis. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo uno moderno, el KTM X-Bow, que en las primeras versiones no tenían puertas. Y también lo decía antes, Mercedes, cuando hizo el 300 SL de competición, antes de ponerle otro tipo de puertas, en las que ya hablaremos, y ya sabéis de cuáles son las que estoy hablando, pues sencillamente no había puerta, entraban y salían por el cristal. Bueno, ya os digo, más adelante volveremos a hablar de este coche. Suicidas. Comienzo por este tipo de puertas porque os digo que son las más frecuentes, sobre todo al principio. Se abren contra el viento. ¿Qué quiere decir esto? Que si las dejas más cerradas a una cierta velocidad se pueden abrir de repente y dar un portazo y liar la parda. Por eso viene el nombre de suicidas.
¿Por qué se usaron las primeras? Bueno, pues muy fácil, porque era mucho más sencillo avisagrar detrás que delante. Muy fácil, porque para avisagrar detrás tenías un pilar muy alto que llegaba del suelo al techo, delante no, porque está el parabrisas, y podías poner incluso 3 bisagras. Bueno, era, como os digo, muy frecuente en los comienzos del automóvil, bueno, en los comienzos y todo al comienzo, porque muchos recordaréis, muchos españoles, que, por ejemplo, los primeros SEAT 600 tenían las puertas así, eran puertas suicidas. Las de toda la vida. Aquí no me voy a extender porque os diría que en el 99% de los casos son las que tienen vuestros coches y los míos, ya sea 2 o 4 puertas laterales que están avisagradas delante, de forma que si fortuitamente pues está mal cerrada o se te abriera sobre la marcha, el propio viento las cierra. 3 puertas laterales. Antes os he hablado de puertas convencionales y he estado fino, porque he dicho 2 o 4 puertas laterales, que es lo normal. Lo normal, pero los hay con 3. Hay coches que tienen 2 puertas laterales a un lado y a otro una. Bueno, por lo menos que yo conozca está el Hyundai Veloster, que tiene 2 en el lado derecho. Bueno, esto es según, ojo, que en los países que va por la izquierda es al revés. Se supone que por la izquierda hay la puerta solo para conductor, tú ves el coche, parece un coupé de 2 puertas, pero por el lado por el que se van a bajar los pasajeros tiene 2 puertas. Pues una cosa rarísima. Su sucesor, que se ha presentado justo el año pasado, al menos en Europa, mantiene esta particular configuración. Cadenita. El Citroën Méhari tenía puertas, unas puertas pequeñitas, pero mucha gente ni las ponía. Y ponía una cadenita, pero, o sea, una cadenita, literalmente, una cadenita como las que hay en algunas atracciones infantiles, pues a modo de puerta. Bueno, no es un caso único, ¿eh? No es un caso único porque os recuerdo que otro coche también descapotable, también un descapotable económico y que ya era bastante peligroso, que era el Trabant Tramp, pues también usaba el mismo y sofisticadísimo sistema. ¿Cómo eran de seguras? Os preguntaréis. Yo respondo con otra pregunta. ¿Vosotros qué creéis? De barra. Pensaréis que eso de la cadenita se hacía solo en coches antiguos. Y es cierto, pero hay una versión moderna de la cadenita, que en vez de cadenita tiene una barra. Os preguntaréis qué coche ha llevado esto. Bueno, pues yo he encontrado al menos uno, que es el Smart Cross Smart, con T, que luego me dice Rodrigo que me como las consonantes finales, Smart Crossblade, que bueno, pues era un biplaza del que solo se fabricaron, yo creo que afortunadamente, 2.000 ejemplares, y en el que en vez de puertas tenía unas simples barras que bajaban. Tenía un motor de gasolina de 599 centímetros cúbicos y 71 caballos. Y la velocidad estaba autolimitada a 135 km/h. A mí con esas puertas me parece incluso demasiada. Descendentes. Hay una versión más sensata de la cadenita o de las cadenas. Más sensata y más currada, que son las puertas descendentes. Unas puertas que a mí me gustaron mucho cuando aparecieron en el BMW Z1, que tenía las puertas que no articulaban, sino que subían o bajaban y se ocultaban en la parte baja del chasis. Bueno, el acceso no era muy cómodo, pero bueno, se podía acceder bien. Tenía una ventaja, estaba homologado para poder ir con ellas bajadas o subidas, de forma que si te dabas un paseíto por una carretera pues, cercana a la playa, despacito, pues tomando el sol, las bajabas. Que te ibas a una carretera de montaña ir un poquito más ligero, pues las subías. A mí no conozco más coches con este sistema, por lo menos coches de gran producción, pero el sistema confieso que a mí me gustaba. A la contra. En este caso, de puertas a la contra, se mezclan las puertas convencionales, las delanteras, y las puertas traseras que son suicidas. Generalmente, no siempre, pero generalmente lo que sucede es que las delanteras muerden, es decir, se solapan sobre las traseras, de forma que para salir a poder abrir la puerta al pasajero trasero, tienen que estar abiertas las puertas delanteras, lo cual es la mayor ventaja, por ejemplo, si llevas niños y no quieres que se escapen, y un inconveniente, porque a veces cuando aparcas muy cerca, yo lo digo porque habitualmente voy en un BMW i3 que tiene este sistema de puertas, si aparcas muy cerca de otro coche en batería, es un poco lío salir. Pero bueno, este sistema se utiliza mucho, por ejemplo, en diversas pickups americanas. Lo han usado coches deportivos, como el Mazda RX-8, yo creo que es el más característico, coches relativamente utilitarios, como el BMW i3 eléctrico, pero también
Coches de lujo. Rolls-Royce los ha usado en varias ocasiones, por ejemplo en el Phantom del 2018 o en el Wright Eagle 8 de 2019, entre otros. Apertura frontal. Si quieres simplificar y ahorrar, pues puedes hacer una cosa, poner solo una puerta. Y si pones solo una puerta, ¿dónde la pones? Bueno, pues en el frontal, que es lo que hizo ISO en el Isetta, que se fabricó bajo licencia en Alemania por BMW, que aquí se llamaba, en España se llamó coche huevo. Yo sé que por Sudamérica se llamaban huevito. Bueno, era un coche que tenía una sola puerta frontal y se abría y articulaba la barra de dirección. También hay algún coche, algún microcoche que tenía puertas así, tenía dos, pero una frontal y otra trasera. Pero bueno, este coche es tan característico que he querido ponerlo. Y una nota más que me acaba de decir Rodrigo, y confieso que se me había olvidado. El Lancia Stratos, el prototipo, el 0, también se abría por delante, es verdad, se me había olvidado. Tenía, además, el parabrisas directamente se abría, no era fácil acceder. En ese caso, el volante quedaba en el coche. Pero un buen apunte ahí, ¿ves? Rodrigo es que parece que no, pero también sabe de coches. De tijera. Cuando diseñas un coche muy ancho, pues resulta que la puerta pues también es gruesa y es ancha. Y eso es un lío. Es un lío para que se abran. Así que el grandísimo Marcello Gandini, cuando diseñó el Lamborghini Countach, tiró por la calle de en medio, como suele decir, y puso unas puertas que en vez de articular hacia afuera, se abrían hacia arriba. De tijeras se suelen llamar. Ya lo había hecho antes en un prototipo, para mí, precioso, que era el Alfa Romeo Caravo, que es de Bertone, porque algunos dirán, pero ese no es de Bertone, pero es que para entonces Gandini trabajaba en Bertone. Bueno, este sistema se ha utilizado después en muchos coches. Una de la marca, y sobre todo superdeportivos, que le ha utilizado más habitualmente es Koenigsegg, pero también en deportivos más modestos, como por ejemplo el Renault Spider. Tipo Carlinga. Coches tan distantes en el tiempo como un prototipo que a mí me encanta, que es el Chevrolet Astro 1 de 1968, otro que me encanta, me gusta todavía más, que es el Ferrari 512S módulo o módulo Pininfarina de 1970, o el Saab Aero, el Aero X de 2006, recurrían a un sistema similar al utilizado en las carlingas de los aviones. Y es que prácticamente toda la parte acristalada se levantaba para poder acceder. Bueno, esto quedaba muy bonito, sobre todo en un salón, aunque me imagino que si tienes un garaje que el techo es bajo, pues aparcabas y te quedabas a dormir en el coche. Pero bueno, os recuerdo que estamos hablando de prototipos, aunque hay coches que no eran prototipos y llevaban este tipo de puertas. Os estoy hablando de un coche, un coche claramente de inspiración aeronáutica, realmente un microcoche del que ya hablamos, que es el Messerschmitt KR175 de 1955. Y este tenía el acceso como la carlinga de un avión, pero es que el coche parecía un avión sin alas y con ruedas. Me estoy riendo porque es que hoy Rodrigo hoy se ha estudiado la lección, que me decía que este coche, el Messerschmitt, tuvo un coche de estos, que en su momento era muy original, el grandísimo, el rey, Elvis Presley. Alas de gaviota. Este tipo de puertas de alas de gaviota, es que dio nombre a un coche. Estamos hablando del Mercedes 300 SL, por cierto, del que hicimos un vídeo monográfico gracias a nuestros amigos de la revista 0 a 100. Bueno, yo creo que con ese nombre y con las imágenes que os pone Rodrigo, que se lo ocurra un montón, no hace falta que os explique para nada cómo funcionaba, porque las imágenes lo dicen todo. Pero además de Mercedes, hay otros coches posteriores que las han utilizado. Coches tan conocidos como por ejemplo el DeLorean de Regreso al Futuro, de las 3, y coches tan poco conocidos como otro coche que también dedicamos un vídeo, que es un coche por el que tengo debilidad, que es el Lamborghini Marshall, que además en este caso tenía alas de gaviota, pero era un 4 plazas, no 5-4. Las puertas eran enormes y totalmente de cristal. Si no he visto este vídeo, verlo porque, insisto, es un coche por el que tengo debilidad. Deslizantes. Os decía que hay ingenieros ingeniosos y algunos un poco locos. Porque, a ver, un ingeniero que se le ocurre, ¿y si algunas puertas que deslizan hacia adelante se ocultan en las aletas y desaparecen? Bueno, esto fue lo que pensó un señor que se llamaba Howard Darring, que diseñó un coche que se llamó Kaiser Darring, cuyas puertas, que eran solo dos, se ocultaban
como os digo, delante, las aletas delanteras, se ocultaban para ahí. Bueno, la verdad es que la idea pues tiene buena pinta, pero claro, yo me imagino que, por cierto, a las Z1 le puede pasar igual. ¿Qué pasa si tienes las puertas sucias? No digamos ya si tienes un excremento, has visto qué fino, excremento de pájaro ahí y que entra, no lo quiero ni pensar. Pero bueno, el invento está y yo quería que lo vierais. Articuladas. He llamado puertas articuladas a las puertas del Avantime sencillamente porque no sabía cómo llamarlas. Bueno, este diseño, me refiero a las puertas y al coche en general, que es cuando menos particular, es un diseño de un tío que no es mal diseñador, Patrick Lequemant. Bueno, la verdad es que a este coche yo os anticipo que le quiero dedicar un monográfico de coches incomprendidos, porque es un coche con luces y sombras. Eso sí, os digo una cosa. Recuerdo que en la presentación de este coche a la que fui, muchos de mis colegas dijeron: uy, este sistema es tan complicado, bueno, va a ser fuente de problemas, se va a desajustar, este va a ser el tipo de coche cuando tenga años las puertas no van a cerrar bien o mal. Bueno, pues no es así. Conozco además, por casualidad, varios usuarios de este coche con muchos años y muchos kilómetros y las puertas funcionan perfectamente bien, sin ningún problema. Así que os digo, os gustarán o no os gustarán, pero hechas están muy bien hechas. Correderas. Puertas estilo corredera, como las que se usan en las furgonetas de reparto, pero puestas en un utilitario, pues hubo un coche como el fracasado Peugeot 1007, que por cierto, es que mira que era feo. Pero también hay otro superdeportivo, el Rezvani Beast Alpha de 2018, un coche basado en Lotus Exige, o Exige, como le queréis llamar, pero bueno, mucho más complicado. Unas puertas que son espectaculares en el superdeportivo, poco prácticas, y que en el 1007 el coche no obtuvo ninguna aceptación. Articuladas hacia abajo. No me podía olvidar ni de estas puertas ni de este coche. ¿De qué coche hablo? Bueno, pues del Panzermobile, vamos, del coche de la Pantera Rosa para entendernos. Adoro este coche, bueno, adoro a la Pantera Rosa, adoro este coche y adoro estas puertas, que me parecen originales y, por cierto, mucho más prácticas que otras que hemos visto en este vídeo. Ya sé que me he dejado algunas cuantas, porque podemos hablar de las puertas de alguna manera, bueno, provisionales, o como se dice en el argot náutico, de fortuna, de algunos coches descapotables que son una pieza de plástico sin más ni menos, que la llevan algunos Duster, de las puertas llamadas de hélice, de cisne, de mariposa, casi todas utilizadas en superdeportivos minoritarios. Bueno, como os decía al empezar, yo creo que este vídeo, si me ayudáis, podemos hacer una segunda parte. Lo siento, no lo puedo evitar, sé que os pareceré un poco infantil, pero voy a elegir como coche del día el coche de la Pantera Rosa. Es que me encanta la Pantera Rosa y me encantaba ese coche, un coche impresionante que nació como coche de ficción, pero luego hicieron uno funcional, escala 1:1, basado además en un Oldsmobile Tornado, que sabéis que es otro coche que me gusta mucho, que medía nada menos que 7 metros de largo. ¿Os imagináis tener ese coche en el garaje? Rogelio me dice que tiene varios clásicos, además clásicos relativamente modernos y, como se suele decir, muy usables. Bueno, que los usa a diario, pero que tiene un problema, que todo va bien hasta que llega la noche y que, bueno, que las luces pues sí que se nota pues los años que han pasado, que sí tiene arreglo. Tienes toda razón, Rogelio, hay cosas, yo siempre lo digo, cosas como los limpiaparabrisas, que parece mentira que no han evolucionado en un siglo o más, que es cuando llueve, arrastras una goma por el parabrisas, ya podría inventar algo, pero en el caso de las luces sí que ha habido muchos progresos y muy notables. Y muchas veces a mí me pasa en el Golf GTI, que es que, bueno, tiene unas luces comparadas con un Mazda, nada que ver. Hay kits de mejora, pero no esperes milagros. Puedes mejorar un poquito, pero las luces de un coche moderno no las tiene ningún clásico. Alberto SR me hace una pregunta que me ha parecido divertida, que por las ruedas, ¿os acordáis que tenía algunos coches antiguos que llevaban una banda blanca? Él me pregunta qué emisión tenía y que si esas ruedas existen hoy día para los clásicos o para coches actuales. Bueno, la misión es obvia, era una pura misión ornamental, no tenía ninguna otra misión, que hiciera bonito. Y sí las hay, por supuesto, para clásicos, para neumáticos modernos no. Aparte de los perfiles que llevan nada tan bajitos, no tendría sentido. Bueno, si tienes un clásico y te gustan, ponlas. Son carillas, pero bueno, si te quieres dar el capricho, pues adelante.
Tengo mucha curiosidad, pero mucha, por saber si este tipo de vídeos os gustan, y sobre todo este de las puertas, que me ha parecido una banalidad, pero luego dando vueltas me ha parecido que puede ser interesante. Que parece mentira que una cosa tan sencilla como entrar en un coche pues haya dado lugar a tantas soluciones diferentes. Bueno, espero vuestros comentarios, vuestros likes. Gracias por seguirnos y sobre todo, lo que os digo siempre, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!